Bueno, después de 8 horas 33 minutos y 40 segundos de transmisión, llegamos a nuestra última charla. Y nuestra última charla tiene a 3 invitados muy importantes, todos santanderianos. Creo que todos son santanderianos. Y vienen de la UIS. Y vamos a hablar de un hermoso proyecto que se llama Astropáramos. ¿Podemos abrir pantalla con ellos, por favor? Hola. Hola. Pues. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profesor Luis, Jonathan, Jennifer, bienvenidos a su espacio de astronomía en el Campus Party. Gracias. Bueno, es para mí un honor poderlos presentar. El proyecto de ustedes era uno de los que más me emocionaba, sobre todo por el componente social y por el componente regional, que uno de nuestros objetivos es poder visibilizar las regiones en el Campus Party. O sea, el Campus Party no es solamente ciudad, no es solamente Bogotá, no es solamente ciudades capitales. La idea es que sea para todo el país y que podamos mostrar todas las actividades. Entonces, sin mayor preámbulo, me gustaría dejarlos a ustedes en pantalla para que cuenten sobre el hermoso proyecto de Astropáramos. Y de nuevo les invito a todo nuestro público, los que están conectados, primero, que compartan este enlace, inviten a sus amigos, postéenlo, pónganlo en sus redes sociales para que más personas conozcan sobre esta información de las diferentes charlas. Mañana ya van a tener las charlas de hoy, las van a tener partidas por secciones para que ustedes puedan compartirlas una a una. Y la otra es que sigan participando en nuestro chat con sus comentarios, con sus aportes, con sus preguntas. Ustedes, me imagino, irán contestando preguntas, no sé si a lo largo de la charla o esperamos hasta el final para hacerles las preguntas. ¿Cómo deciden? ¿Cómo les gustaría? Al final contestamos. Al final, correcto. Listo. ¿Tú quieres contestarla sobre la marcha, Jennifer? Al final. Bien, ok. Listo. Profe, los dejo. Con permiso. Y yo le paso el testigo a Jennifer, que es la líder de este proyecto. Adelante, Jennifer. Bueno, buenos días. Buenas noches. Todavía. Estoy compartiendo la pantalla. No las veo. Listo, ya creo que la están colocando, exactamente, listo. Bueno, entonces el día de hoy les vamos a presentar un proyecto muy retador que se llama Semilleros de Habitabilidad de Planetas y Cambio Climático, llamado Astropáramo. Este proyecto lo estamos haciendo la Universidad Industrial de Santander, el Grupo Harris de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales, en una colaboración con la Universidad de Múnich, en Alemania. Bueno, entonces, ¿qué principalmente estamos intentando hacer con este proyecto? Entonces, primero empecemos con el tema principal o central de esta idea, que es el cambio climático. ¿Sí? Entonces, esta gráfica, muchos la hemos visto en redes sociales, la hemos visto en charlas, la hemos visto en el colegio, etcétera, en donde nos muestran que el impacto de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera después de los años 50 es causada por la actividad humana. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que pues, primero nos presentan a nosotros y nos dicen, bueno, listo, entonces el cambio climático con esto, con muchísimas otras más evidencias científicas, es un hecho, ¿sí? Y tenemos muy poco tiempo para cambiar nuestros hábitos, comenzar a actuar y a hacer algo por eso. Entonces, muchas personas se empiezan a soñar, ¿no? Entonces empezamos, porque también nosotros todos hemos pensado en viajar a otros mundos, en ir y explorar otros planetas, pensar que es posible la vida en otros planetas y nosotros tal vez migrar, ¿no? Tal vez irnos y vivir en un planeta que no sea tan austero como puede llegar a convertirse nuestro planeta Tierra si seguimos contaminando y si seguimos alterando el ecosistema. Entonces, la pregunta es, ¿hay un planeta B?
¿Realmente podemos migrar e irnos a vivir a otro planeta? ¿Podemos acabar con ese planeta? Entonces, desde la astronomía nosotros queremos y nos hicimos una pregunta, ¿será que podemos usar la astronomía entonces como un puente o como una vía para que en las nuevas generaciones se generen conciencia sobre el cambio climático, que las nuevas generaciones puedan empoderarse y puedan liderar proyectos que defiendan y protejan los ecosistemas y el medio ambiente en las regiones? Entonces, esa es la pregunta que nos queremos responder y queremos desarrollar con este proyecto. Entonces, ¿cuáles son en cómo vamos a desglosar entonces y vamos a usar la astronomía para hablar de cambio climático? ¿Qué hace nuestro planeta habitable? Es una pregunta que nos puede permitir a nosotros entender por qué nuestro planeta es tan especial. ¿Podríamos vivir en un lugar diferente a la Tierra? ¿Qué hace que nuestro planeta, que nosotros estemos adaptados a este planeta? ¿Sí? ¿Cómo cambian las condiciones atmosféricas en otros planetas? ¿Será que yo puedo hacer respirable una atmósfera de un exoplaneta o de una luna? La respuesta, y muchos astrónomos nos lo han repetido reiteradamente, es que no hay un planeta B. Nosotros somos seres humanos, somos animales que estamos adaptados a este entorno, a esta atmósfera, a esta presión, a todas las condiciones que por millones de años evolutivamente nos trajeron hasta acá. Entonces, con ese no hay un planeta B, nosotros queremos usar todos estos conceptos y todos estos conocimientos de la física, de las atmósferas, de la formación de planetas, de cómo está hecho, cómo se forma un planeta, cómo son las condiciones y cuáles son las condiciones en las que se encuentran otros planetas para generar conciencia sobre el cambio climático y conocer a profundidad cuáles son las evidencias científicas que sustentan y cómo puedo protegerlo. Entonces, ¿en qué consiste como tal este proyecto? El profe Luis, si quieres aquí. Me dan el pase. Ahora ya estoy en el show. Ahí está. Perfecto. Pues con esa pregunta que nos hicimos, la queremos transmitir a los muchachos y llegar a la conclusión de que no nos podemos mudar, no hay forma que nos cambiemos de casa. Y si no hay forma que nos cambiemos de casa, hay que cuidar la casa. Y ahí contactamos nosotros iniciamos este proyecto hace ya como 4 años y nos fue muy bien. Fue muy bien y creamos acá en la meseta de Bucaramanga varios centros de ciencia y a partir de ahí contactamos a Cecilia Escorza. Cecilia Escorza fue estudiante mía hace muchos años y ella andaba en lo mismo en Alemania. Tenía un libro precioso, tiene un libro precioso y estaba creando conciencia ambiental en Múnich. Nos contactamos, nos propuso que por qué no traducíamos el libro del inglés al español, lo hicimos y empezamos a adaptar toda una serie de experiencias para llevarlo a, entonces viene el dónde. Y coincidencialmente salió una convocatoria acá de la UIS de ver cómo nos vinculábamos con la zona, no directamente Bucaramanga, sino las zonas rurales y en particular el páramo, en ese esfuerzo por defender el páramo de Santurce, por comunicarle a la gente que no queremos oro, sino queremos agua. Y así nació Astropáramo. Astropáramo es una adaptación de un libro texto que se usa en Alemania acá. Y la propuesta es que esa adaptación es una adaptación y una reescritura del libro. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí Jonathan, que le voy a dar el pase ahora, empezó a crear
nuevas experiencias a partir de las experiencias de Alemania, y la idea es ir al páramo, crear centros de ciencia en los colegios de 3 corregimientos en el páramo, y allí, a través de esos centros de ciencia, llevar el mensaje no solamente a los estudiantes, sino a las familias, a los padres, a todo el entorno social, de que tenemos que cuidar ese sitio, ese ecosistema tan frágil como son los páramos tropicales. Los páramos tropicales únicamente los compartimos Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, y el Kilimanjaro en África. No hay más páramos. Entonces, es un ecosistema muy frágil, y adicionalmente de allí viene toda el agua que nosotros consumimos. Adelante, Jonathan, con los kits que ustedes han creado. Bueno, va a la estación, profe. Bueno, no pasa nada. Dale. Listo, bueno. El reto es el siguiente. Tenemos un kit que abarca todas las temáticas del impacto ambiental. Entonces, a partir de ese kit, ¿cómo lo podemos adecuar a nuestras necesidades, a nuestras localidades, a nuestro entorno? Entonces, ese fue el reto de estos kits. Son 5 kits que se están trabajando. Entonces, el primero es un kit de astronomía. Digamos, el concepto es no solo analizar las variables climáticas y mirar el impacto ambiental, sino mirar las condiciones de habitabilidad. Entonces, para eso la astronomía es uno de los mejores elementos que tenemos, y somos un grupo de astronomía. Entonces, el primer módulo es una maleta de materiales, es un kit de equipos que tiene modelos, por ejemplo, para mirar, reconocer qué son los eclipses, cuál es el límite de habitabilidad, cómo funciona una Tierra alrededor del Sol, cuáles son esos elementos que permiten esa interacción. El módulo 2 ya se mete un poquito más con lo que es el cambio climático, entonces ya con los efectos. Entonces, ¿qué pasa con las mareas? ¿Qué es la radiación? ¿Qué es el efecto invernadero? Esos elementos son los que caracterizan este segundo kit de actividades. El módulo 3 ya trabajamos mucho más profundo con lo que es la contaminación, el efecto invernadero, el aumento de concentración de CO2. Entonces son prácticas que nosotros estamos realizando muy sencillas, como por ejemplo mirar qué sucede con el hielo dentro del agua. Entonces, ¿qué ocurre tras de eso? ¿Qué pasa con el agua cuando cambia la acidez del agua? ¿O qué pasa cuando aumentamos la concentración de CO2 dentro de un vaso con agua? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta, disminuye, la retiene? Ese tipo de características son las que definen estos módulos de eso. Y el último elemento, que ya es un poquito más sobre el último módulo, sobre las variables climáticas. Entonces ya vamos a empezar a analizar qué está pasando en la costa, qué está pasando en el país, qué está pasando con las temperaturas, qué ha pasado con un registro histórico, y esto se va a cotejar más adelante con las estaciones meteorológicas, que vamos a empezar a tomar datos que ya nuevamente les vamos a mencionar. Y más o menos... ¿Señor? Termina, dale. Y este kit de materiales tiene una gran ventaja, y es que es muy práctico, se puede llevar en una caja plástica, y son pequeños y son ajustables. Y planteamos también algunas actividades paralelas que se pueden reconstruir con elementos de la casa. Entonces, todo eso va a estar dentro de la guía. Entonces, eso permite que el kit se pueda replicar sin necesidad de tener equipos, con cosas de la casa, un alambre. Ese último punto que menciona Jonathan es bien interesante, ¿no? Porque es cómo vincular, cómo crear en esos colegios esos centros de ciencia en donde el ciudadano mida los datos, se convierta en custodio de esos datos y entienda qué dicen esos datos. Ese cambio que estamos tratando de lograr, lo hemos hecho acá en colegios en Bucaramanga. Es bien interesante. La idea de hacer ciencia ciudadana, de que el ciudadano se involucre para tomar decisiones sobre las mediciones que hace,
es absolutamente clave. Y eso lo estamos planteando con una estación meteorológica que además tiene una historia muy, muy bonita, porque esta estación meteorológica surgió de un proyecto anterior que se llama el proyecto Racimo. Ustedes lo pueden googlear por ahí en internet, que se llama Red Ambiental Ciudadana de Monitoreo. Esta red fue un proyecto financiado por Colciencia y que se hizo en cooperación con una empresa privada acá en Bucaramanga, con Multiproceso. Y en este momento nos quedan 2 estaciones operativas con todo y la pandemia. O sea, se equiparon 8 colegios acá en el área metropolitana de Bucaramanga con estaciones meteorológicas. Y eso catapultó una empresa, un emprendimiento, que es el emprendimiento que tiene Karen Forero y José Luis Salamanca, que son los que salen ahí a la derecha. Surgió de una idea incubada de cómo hacer gobernanza de las variables ambientales. ¿Qué es eso? Sencillamente que los ciudadanos estén conscientes de qué están construyendo, de qué están midiendo y cómo tomar decisiones en función de esos datos. Entonces, esa estación meteorológica en este momento es desarrollada por una empresa de estos muchachos, es un spin-off de la Universidad Industrial de Santander, mide temperatura, irradiancia, luminancia, precipitación, ruido ambiental, humedad relativa, y eso va a ser el centro de estos 3 colegios, y ahora Jennifer le dice el sitio y dónde están esos colegios allá. Si quieres completar, Jennifer. Sí, además de eso, o sea, es bastante importante no solamente colocar la estación, sino que ellos puedan analizar sus datos, interpretar sus datos y que tengan autonomía sobre esas mediciones. Eso les va a permitir a ellos ser los líderes del control y la veeduría ambiental en su región y convierte lo que decía el profe Luis, a las instituciones educativas en centros de ciencia que están ligados a las universidades, porque obviamente la estación hace que nosotros dejemos un granito, una parte de nuestro trabajo va a estar siempre ahí, en esa institución. Entonces hay un vínculo con esa estación entre el colegio y la universidad. Y bueno, entonces... Algo de destacar, perdona, es ¿sí? Que es el costo de estas estaciones. Una estación que mide todas esas variables valdría, bueno, no sé, una Davis está por algo de los 20, 30 millones. Y esta alternativa que nos está dando con este proyecto son estaciones de muy, muy bajo costo comparado con las grandes marcas que tenemos. Ok, bueno, entonces, ¿cómo nosotros estamos pensando este proyecto? O sea, la idea principal es construir esos clubes de ciencia, esos semilleros de ciencia basados en astroclima, hablar sobre habitabilidad de planetas y con esa excusa de hablar de astronomía, empezar a hacer conciencia, generar conciencia científica sobre el cambio climático. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Con el manual, que era el que el profesor les había comentado hace un rato, el kit de materiales que Jonathan lo explicó, que es lo que contiene, la idea son experiencias demostrativas que ellos pueden hacer en su casa, y la estación meteorológica. Esas 3 componentes que conforman todo el trabajo, la idea es que sean replicables. Es decir, que independientemente de nosotros, esto pueda estar disponible en la red y pueda ser descargado, pueda ser usado por docentes, por estudiantes. Las actividades, como dijo Jonathan, del kit de materiales, la idea es que puede haber una versión que requiera un laboratorio, pero también una versión de bajo costo, una versión en la que los estudiantes puedan hacerlo con cosas de la cocina, hacer experimentos sobre el aumento del nivel del mar, de acidificación de los océanos y todas estas propiedades y condiciones y fenómenos físico-químicos que están involucrados en el cambio climático lo puedan hacer desde su casa con guías que pueden ser descargadas. Entonces, ¿en qué consiste? Los estudiantes reciben su maleta.
Esa maleta, que es autocontenida, contiene absolutamente toda la información que ellos necesitan para poder desarrollar esas actividades. Luego, esa maleta se acompaña mediante unos podcasts que van a estar disponibles también y que van a guiar el proceso de aprendizaje para que no solamente sea el experimento, sino que también hay un acompañamiento teórico en el que hay una interacción offline. ¿Por qué el offline? Nosotros inicialmente habíamos pensado todo absolutamente presencial, ¿sí? Pero esta situación y esta pandemia pues nos llevó a pensar, ok, nosotros estamos en un país que es muy rural, ¿sí? En donde muchas personas no tienen acceso y que evidentemente nosotros no vamos a llegar a muchos lugares. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar esta situación que nos tiene confinados para generar un material que pueda ser accesible a cualquier comunidad, que sea independiente de nosotros, ¿sí? Que esté autocontenido y que nosotros podamos acompañar teóricamente y el desarrollo completo del semillero mediante la radio, por ejemplo, que todavía se usa en muchos lugares de Colombia para educar y ahorita se retomó, ¿sí? Ahorita con la pandemia muchos colegios rurales están usando la radio para enseñar. Entonces, la idea es esa, la idea es el podcast, explicar y además, como un plus, digamos, para nuestro proyecto en este momento, que los estudiantes también participen, interactúen con nosotros. Pero esa interacción, debido a los problemas de conectividad que ellos tienen, es una interacción que también debe ser offline. Entonces, lo que nosotros proponemos, de acuerdo a las condiciones en las que la que se está dando como tal, nuestros semilleros en este momento, es que ellos nos envíen sus audios y nosotros creamos podcasts en los que hacemos una interacción con ellos. Entonces, la idea es que realmente haya una conexión. Esa conexión la podría hacer un docente de una institución, independientemente de nosotros, la podría hacer un estudiante que entra a la página web y se descarga toda la información. Entonces, nuestro objetivo no solamente es hacer esta experiencia, sino que esta experiencia pueda ser utilizada en el futuro por muchísimas instituciones, por muchísimos docentes que lo descarguen y lo puedan utilizar, inclusive los estudiantes si quieren hacerlo de forma independiente, ¿sí? Entonces, ese es el corazón como tal del proyecto. ¿Qué queremos hacer nosotros o qué estamos empezando a hacer? Este proyecto estamos comenzando con los semilleros de ciencia y en este momento estamos enfocados en el páramo de Santurbán, especialmente en 3 municipios que son Suratá, Betas y Berrín. En cada una de esas instituciones tenemos un docente. Ese docente es el líder del semillero, del club de ciencia, y nosotros vamos a proveer todo este material, vamos a interactuar con los estudiantes basados en lo que les había comentado, poco nulo internet, no computador, poco nulo la señal de teléfono, y finalmente, ¿qué queremos con esto? ¿Y qué queríamos desde el principio? Que es fomentar vocaciones científicas. Cuando nosotros entregamos una estación meteorológica, cuando nosotros hablamos de astronomía, que le gusta a todos los jóvenes, a todos los niños les gusta la astronomía, principalmente porque no la ven en el colegio, entonces es algo como una salida científica. Esto permite que los estudiantes generen una cultura científica y también, como les habíamos comentado antes, generen poder sobre su información, sobre el cuidado del medio ambiente y que esos colegios puedan ser esos centros de ciencia, ¿sí? Aprender sobre el planeta y otros mundos, que es algo que finalmente pues los estudiantes se motivan muchísimo. Si nosotros hablamos de astronomía, siempre van a haber muchísimos niños y niñas que van a estar súper interesados en aprender muchas cosas de astronomía, entonces eso es una buena oportunidad también para hablar de astronomía. Y lo que les habíamos comentado con los kits de materiales, la idea con las experiencias pues es trabajar toda la parte física, química del cambio climático y aplicarlo a la habitabilidad de planetas. No sé si Jonathan ahí quiera agregar otro poquito más. ¿O algo? Tienes el micrófono apagado. Lo siento, me ha pasado varias veces. Bueno,
hay algo muy bacano sobre este kit de materiales, y es que estamos reconstruyendo los fenómenos atmosféricos con un experimento. Entonces, entender el concepto de cómo funciona la radiación, qué está pasando con nuestros glaciares a partir de un experimento con un vaso con agua y un pedazo de hielo, es completamente, es muy bacano, porque estamos mostrando con hechos, con argumentos, qué es lo que está ocurriendo en nuestro ambiente. Entonces, ese es el principal objetivo de la maleta de actividades y de cada uno de los kits que se les va a entregar a ellos. Y pues, como les decía anteriormente, está hecho para que sea de muy bajo costo y pueda ser replicado fácilmente. Ok, entonces, ¿quiénes somos finalmente los que estamos acá en este proyecto? Está la profe Cecilia. La profe Cecilia es astrónoma, como el profesor le había comentado. Ella está adscrita a la Universidad de Múnich. El profesor Luis Núñez, que es el que habla en ese momento, astrofísico. Jonathan Pisco, ingeniero mecánico. Aquí estoy yo, que soy física. David Ramos, que también es físico. Verónica, que es una estudiante de física, también miembro del grupo Halley. Karen Forero, que también el profesor había dicho, es ingeniera electrónica y pues es emprendedora de CEN. José Salamanca, que también es ingeniero electrónico y emprendedor de CEN. Entonces, finalmente, pues para concluir, ciencia ciudadana, habitabilidad de planetas, cambio climático, acceso a zonas remotas, útil con o sin presencialidad y contenido de libre acceso. Esto es Astropáramo. Entonces, invitadísimos a seguir el proyecto, a seguir las redes y, si es posible, a replicar esta idea en todos los lugares que se puedan, porque se puede. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad y como dice Jennifer, nuestra idea es que esto sea replicable. O sea, lo que hacemos es una prueba de concepto y esa prueba de concepto en las peores condiciones la vamos a hacer. Las peores condiciones son estas. Son estos, sí. Pues digamos, hay que pensar que de la adversidad salen cosas muy buenas y este es el momento justo para probar que ese tipo de modelos y de ideas de evangelización y difusión de ciencia pueden funcionar a prueba de todo. Y los colombianos podemos hacer esto y mucho más. Eso sí lo tengo supremamente claro. Así no, es. pues a ustedes de verdad les agradezco primero muchísimo por su o sea, por poner todo su conocimiento, su saber, su buena intención y su propósito de servicio en favor de los niños y las niñas de las regiones. Es lo más importante. La otra es por disminuir el cambio climático que a todos nos atañe y es el momento justamente de rehacer el mundo y estamos en el momento apropiado. Y la otra porque defender nuestros páramos es prioridad para todos. Eso no es para algunos que están en la región, no, todos, desde ciudad, desde todos. O sea, tenemos que ser muy conscientes que el páramo es el recurso para todos en general. Oh, se me fue el video. ¡Wow! Algo pasó. Ya cambio pantalla, ya. Perdón un momento, a ver. Algo sucede aquí. ¡Tarararán! Ya. Pirangela. Habla, Jennifer. Mientras tanto, les puedo contar que no, pero lo que dice, lo último que yo estaba esperando que se conectara para pedirle la palabra, pero yo sí quería decir que hay una diferencia muy grande entre saber que existe el cambio climático y entender que existe el cambio climático. O sea, uno ve en las noticias que todo el cambio climático y tal, pero una persona que está en el páramo, pues igual allá hace frío, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que están pasando? Nuestra vida es muy corta para poder tener una conciencia muy, muy clara de cómo está evolucionando el clima. Entonces, estas herramientas científicas y conocer y entender a profundidad nos permite tener muchísimo más voluntad de proteger el medio ambiente, muchísimo más. Y el punto ahí clave es
que la gente comience a entender que no son exageraciones lo que se está planteando del deterioro de nuestro entorno, no son exageraciones. Igual que no eran exageraciones cuando la comunidad científica hace 2 años planteó el riesgo que un virus saltara de especies y atacara a la humanidad. Y aquí estamos encerrados. Es decir, los políticos en este momento están contra las cuerdas y cada vez vemos tonterías de los líderes que supuestamente debieran guiarnos. Y esas tonterías es, sí, yo di positivo en el coronavirus y me quito el tapabocas. Ese tipo de irresponsabilidades contra la ciencia es un poco lo que hay que entender, que no es una irresponsabilidad contra la ciencia, es una responsabilidad contra nosotros, con todos. Entonces, después que salgamos de la pandemia, cuando tengamos la vacuna, que va a ser a finales del año que viene, tendremos el cambio climático. Y contra ese no hay vacuna, salvo que a nosotros asumamos esa labor de ser cada vez más conscientes de que no debemos dilapidar la energía, de que tenemos que cuidar la atmósfera, de que tenemos que hacer un montón de cosas y cambiar nuestro modo de ser y de consumir. Bueno, algo que les quería agregar y es para todo, por si tienen alguna curiosidad, pueden dirigirse al proyecto, se encuentra en halley.wis.edu.com/astropáramo. En la última diapositiva Jennifer puso la dirección electrónica de la página del proyecto, y si desean ponerse en contacto de pronto con los proveedores de las estaciones, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros los redirigimos a ellos. Nuestras redes sociales son @halleywis, entonces HALLEYUIS. Entonces Facebook, Twitter, Instagram. El correo electrónico es halley@wis.edu.com. Entonces es muy fácil y nos pueden escribir y nosotros les damos el contacto de las personas de la empresa que está proveyendo estas estaciones, y el proyecto en la página web halley.wis.edu.com/astropáramo. Ahora sí te ves, Pierre. Sí, me tocó con la cámara de emergencia. Eso toca aquí, plan A, B, C. A, B, C y D, sí. Hay una frase que se me vino a la mente ahorita. El fin de semana estaba viendo Cosmos y Neil deGrasse dice, hay una clave para preservar la humanidad. O sea, hay una sola vía para preservar la humanidad y un solo remedio. Y ese remedio es tomar a la ciencia en serio. Ese es el remedio. Totalmente de acuerdo. En la ciencia está la respuesta, no hay otro camino. Bueno, pues les agradezco muchísimo toda su explicación, su tiempo, su dedicación al proyecto, como les había dicho, a todas las personas que se conectan y que están con nosotros y que hasta esta hora han acompañado estas 9 horas de transmisión. De verdad, les queremos agradecer de parte de todo el equipo de Campus Party, de Marlene Romero, el equipo de producción y todos los que han pasado por este escenario. De verdad, es muy importante. A nuestros aliados, Planetario Bogotá, la UIS, ASASAC, de Chía, el grupo de mujeres de astronomía. ¿Quién me falta? Me faltan hartos. Son muchos grupos. Sí. Y la verdad puedo decir que me he sentido muy honrada porque todos aportan, todos van escribiendo y van diciendo, yo quiero aportar con esto, mira, puedes ubicar a tal persona. O sea, me parece una cofradía muy bonita. Eso me ha encantado del equipo de astronomía en Colombia. De verdad, admirables. Bueno, entonces los dejo. Muchísimas gracias a todos. Los espero mañana a las 2 de la tarde. Tenemos transmisión de nuevo. Tenemos muchos contenidos. No se olviden de la última parte de la hackathon. Y mañana tenemos, Jennifer, ¿qué es lo que tenemos mañana? Mañana tenemos el conversatorio de mujeres en la ciencia, en la astronomía, específicamente en la astronomía. Vamos a las 9. A las 9. Con Chía, colombianas haciendo investigación en astrociencia. Ok. Y también tenemos a Cuban Space, que nos va a mostrar qué es lo que los niños han lanzado al espacio. Los dejo. Una feliz noche. Hasta luego, profe. Chao. Muchas gracias, Fiora Ángela. Chao. Cerremos esto.